Evidentemente y sin ninguna duda, este es un hecho que ha puesto a reflexionar acerca de las costumbres de algunas regiones del país. Y si es por intolerancia o por indiferencia o por diferencias culturales que se crea una especie de imposibilidad de entender otras tradiciones. Estas son preguntas que nos hacemos referente a este hecho. ¿Hasta dónde estas costumbres pueden sobrepasar los límites de lo aceptable y sobre todo de la ley? Pero a propósito de eso, de ley que estamos hablando con los abogados que son los protagonistas de este caso, doctor Ocampo, lo que decía el doctor de la Espriella en el segmento anterior es que aquí no hay delito. Perfecto, o sea, pues, lógico, es entendible la posición del doctor Abelardo en defensa y en procura de los intereses del señor que lo contrata, pero lo cierto desde el punto de vista objetivo es que hubo una situación que comporta una afrenta contra el pudor de un menor de edad, en un contexto donde el sujeto de especial protección desde el punto de vista constitucional fue agredido con un tocamiento. Pero doctor Ocampo, lo que decía el abogado de la Espriella era que para que exista delito, yo no soy abogado, pero remito lo que él está diciendo, lo repito, para que exista delito tiene que haber una intención. Y en este caso no había tal intención, digamos que no era de mala fe y nadie, y ni siquiera el niño, ni la familia, ni nadie está... Perfecto, esa ilicitud y ese juicio de reproche le corresponde a las autoridades, pero sí vale la pena tener en cuenta una decisión de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, en la que trayendo circunstancias y la teoría desde el punto de vista del funcionalismo, en tratándose de la imputación objetiva sobre este tema, ajeno a la existencia advertida de un dolo, de una intención dañina, dice lo siguiente y me voy a permitir leerla. Adelante. En el caso del contacto físico es requisito sine qua non la existencia de una connotación sexual, que es lo que dice el doctor Abelardo. Tiene que existir una connotación sexual, ¿cierto? Siendo suficiente, dice la Corte, que el acto sea impúdico, conforme al pudor o reserva sexual aceptada como norma social por la generalidad de las personas. No lo digo yo, lo dice una sentencia de la Corte. Sí, pero usted ha dado respuesta a la pregunta y al planteamiento que he hecho yo en el segmento anterior. Usted dijo que objetivamente había una conducta. Sí, señor. Bueno, desconoce el doctor, y me extraña porque es un jurista destacado y funcionario también, ha sido exfuncionario como magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Me extraña que usted señale que objetivamente, efectivamente hay un delito, pero no mencione la parte subjetiva. Como usted está citando sentencias, yo también las tengo, mi querido doctor, y tengo una sentencia de la Corte Constitucional que señala claramente que la responsabilidad penal objetiva está proscrita del ordenamiento colombiano. ¿Qué significa eso? Palabras más, palabras menos, mi querida Camila y profesor Norbey. Que el operador judicial no debe entrar a evaluar solamente el aspecto objetivo, sino también los aspectos subjetivos que rodean la conducta. Por ejemplo, efectivamente el tocamiento se dio, pero es una obligación legal y constitucional del operador judicial verificar que ese tocamiento tenga una connotación sexual, esa es la parte subjetiva, el dolo, la intención lasciva de causarle un perjuicio al bien jurídico protegido por la ley, en este caso la integridad sexual del menor. De tal manera que no es válido su argumento cuando señala lo que ha dicho hasta hace un momento, doctor, porque la responsabilidad penal objetiva en Colombia está proscrita, mi querido doctor. Usted lo sabe. Claro que sí, yo lo Entonces, entiendo. Una el cosa hecho del es... tocamiento, además le quiero decir una cosa, es la obligación también, es obligación del operador judicial revisar a través de las reglas de la experiencia y la sana crítica los hechos que rodearon el episodio. Por ejemplo, es sabido por las reglas de la experiencia que un abusador sexual de menores no lo hace a la intemperie, donde puede ser visto por todo el mundo, en este caso un concierto de más de 5.000 personas. Esas son actividades subrepticias, son actividades que se hacen en la penumbra y tras bastidores. Discúlpeme, no se hace de frente. No, pero eso no es argumento, pero yo quisiera, porque finalmente el que abusa y se abusa en público no significa Camila, que no haya cometido Camila, la regla algo de la que experiencia, no sea. Es decir, por más de que sea la experiencia, el hecho de que sea en público y por lo general sea en privado. Bueno, pero fíjese, lo que pasa es que las reglas de la argumento. experiencia sirven, Camila, para hacer una evaluación probatoria y para hacer una evaluación del contexto en el cual se desarrolló. No son determinantes, pero le dan un norte al operador judicial. Entonces, la regla de la experiencia muestra que este tipo de actos, cuando tienen intención lasciva, morbosa, de perjudicar a un menor, efectivamente, no se hacen en presencia de 5.000 personas. Las reglas de la experiencia, es decir, lo que ha ocurrido en esos casos, y está probado, no solamente por el derecho, sino también por la medicina,
y por la psiquiatría forense es que estos casos se realizan tras bastidores, cuando nadie ve, cuando no hay presencia de adultos. Entonces, no hay intención dolosa, se realiza en público y tiene un contexto diferente al que se le ha querido dar. Repito, puede haber un reproche social, pero esto no hace parte del universo penal. Abogado, permítame, porque nosotros estamos empezando, digamos, con un nuevo integrante de Puntos Cardinales y por eso quiero darle la palabra porque tiene un interrogante para ustedes. Él es Norbey Quevedo. Norbey, adelante. Sí, doctor de la Espriella, usted ha visto la actitud de la familia. A este señor, a este niño le han dado en pleno concierto cerca de 200.000 pesos y la familia no ha dicho nada. ¿Usted cree que eso está bien? Pero, profesor Norbey, que no entiendo cuál es el problema puntual cuando usted señala que el niño recibió dinero. Yo no logro comprender eso. El regalarle dinero a un niño per se no implica la comisión de ningún delito, o por lo menos, hasta donde yo sé, no está tipificado en el ordenamiento penal colombiano. Claro, a menos que esa conducta lleve a otras cosas, como efectivamente no ocurrió. Una cosa muy distinta. Entonces hay unos tipos penales definidos en la ley penal para eso que usted acaba de señalar. Está bien y regalarle... es la inducción a la prostitución de los menores. Está penalizado y son tipos penales autónomos. De tal manera que, les repito, la ley no es lo que uno quiere que sea o lo que uno cree que es. La ley es lo que es en su esencia. Y la ley, en ninguno de sus apartes, prohíbe la conducta que usted acaba de señalar. Nosotros en Puntos Cardinales hemos también consultado a algunos expertos sobre este tema. Hemos, además de preguntarle a la gente, pues preguntamos a personas para que nos opinaran sobre este debate que estamos teniendo hoy en Puntos Cardinales con los dos abogados involucrados en el caso, y esto fue lo que nos encontramos. A pesar de que los padres del menor involucrado en el caso no han interpuesto ninguna acción legal contra Silvestre Dangond, existe en este momento una denuncia en la Fiscalía que acusa al cantante de presuntamente haber cometido una agresión al pudor sexual y a la dignidad del menor de edad y que por los hechos sería merecedor de una sanción restrictiva de la libertad. Que el móvil de la acción era un móvil totalmente distinto a un interés sexual o libidinoso o algún tipo de tocamiento que ofendiera el bien jurídico de la libertad sexual. No puede haber delito sin que haya la intención de causar una conducta punible. Igualmente exigió que se lleven a cabo las acciones necesarias para que el video sea retirado de internet, donde el hecho se masificó, vulnerando los derechos del menor por exhibir su nombre y su rostro. También se pidió claridad a las autoridades locales encargadas acerca de por qué se encontraba un menor de edad en un evento nocturno donde había consumo de licor. A esas horas, entre gente adulta, gente pues que de pronto, digo yo, en una fiesta que es para adultos, pues ha bebido. Lo que pedíamos era que se bajara porque se le están, digamos, además revictimizando al niño cuando se le mira una y otra vez. Por su parte, la concejal de Bogotá solicitó a la Procuraduría y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacerse cargo de la denuncia, ya que una posible conducta delictiva en contra de un sujeto de especial protección como los niños y las niñas debe ser investigado de oficio, y agregó que su omisión puede conllevar una falta disciplinaria. La Procuraduría, a través de su delegada para la infancia y la adolescencia, anunció la designación de un procurador judicial de familia para hacer un seguimiento especial del caso. En favor de esa tesis han salido los más fundamentalistas del país, aquellos que quieren hacer de sus personales creencias religiosas una conducta a imponer a todos los demás. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró, después de la valoración psicológica realizada al menor, que los hechos no tendrán repercusión en su estabilidad emocional, formación de su autoestima o en el establecimiento de relaciones afectivas o sexuales de forma satisfactoria. La abuela del niño, que es quien posee su patria potestad, aseguró que el cantante es un buen ejemplo y que jamás agredió, abusó u ofendió al menor con este comportamiento que calificó como un acto propio de su cultura. Ellos dicen que no lo hizo con ningún dolo, no fue premeditado, inclusive que no hay morbo, ¿no?, en ese acto, pero la verdad es que la ley dice que a los niños y a las niñas no se les deben tocar sus genitales. Debe servir de ejemplo para evitar ese tipo de juegos y de actitudes que no benefician a la sociedad y que pueden prestarse para malinterpretaciones. No es de acariciar los genitales, es como de tocárselos en un gesto de igualación, como cuando se tiran así el puño para decir chévere. Lo hizo porque el pelado le impresionó mucho lo bien que cantaba, digamos,
lo destacado que había sido su actuación, para decirle somos como iguales. La defensa del artista afirmó que si bien ha sido un hecho socialmente reprochable, no puede ser considerado como un delito ya que no conllevó una intención lasciva. Ahí estaban algunos de los expertos que consultamos, había abogados, también sociólogos, concejales, pero había una pregunta que se quedó en el tintero y quiero darle la palabra a Norbey para que usted tenga la oportunidad de hacerla. Adelante. Sí, doctor Ocampo, quisiera que usted nos especificara cómo se vulneraron los derechos de este menor. A ver, se vulneran, y no lo digo yo, y lógicamente entiendo el apasionamiento del doctor Abelardo en su defensa. Yo tengo una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de reciente data, es del 24 de febrero de 2010, en el cual, en el tema de la tipicidad, en el tema de la antijuricidad y en el tema de la culpabilidad, aborda el tratamiento desde el punto de vista de la imputación objetiva. ¿Cuál es ese tema? Que ya es filigrana jurídica y seguramente el doctor Abelardo entiende sobre el tema. Es cuando un sujeto, dentro de un contexto social, debe cumplir un rol específico, crea una situación de riesgo, la cual lógicamente viene a afectar o a dar un resultado, una descripción objetiva de una agresión, en este caso a una zona genital, a un tocamiento, por más que sea fugaz, lo ha dicho la Corte y la tengo acá, agrede y desconoce el bien jurídico a la integridad. Insisten y es respetable. Déjeme terminar, doctor. No estamos hablando. Déjeme terminar porque como el doctor y los que defienden el tema de que no hubo, digamos, esa intención o el dolo, ¿sí? La misma Corte los deja sin piso cuando dice lo siguiente, y lo estoy comillando, no lo saco de ningún contexto. Les voy a leer. En los abusos deshonestos la acción deberá ser simultánea, abusiva y deshonesta, que son elementos normativos culturales. Abusar deshonestamente en el contexto del tipo penal y del bien jurídico tutelado es aprovecharse mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente del cuerpo de una persona haciéndolo objeto de un trato sensual, impúdico, obsceno, lascivo, lo que dice el doctor, desde un punto de vista objetivo. Pues basta, ojo con esto, basta con que el acto objetivamente impúdico, conforme al pudor o reserva sexual aceptada por una norma social, por la generalidad de las personas en una conducta dada, siendo irrelevante que haya o no excitación sexual por parte del autor o que la víctima tenga o no coincidencia o incidencia de lo que el hecho significa contra su voluntad expresa. Es decir, los experticios desde el punto de vista médico-psicológico, ajeno a que el niño no va a tener ningún trauma, eso no determina si el señor es culpable o no. Aquí se tiene que mirar, y lo está haciendo afortunadamente la Corte Suprema de Justicia, este caso es un caso hito, a propósito también de la implementación del funcionalismo en el caso del doctor conoce de la autoría mediata, de los grupos y las estructuras organizadas de poder, sí, el profesor Roxin, mejor porque el profesor Yacos es demasiado... Los voy a interrumpir y me parece importante esa lectura que usted acaba de hacer, doctor de la Espriella. Cuando regresemos, yo le voy a dar la palabra a usted para que responda sobre el argumento que acaba de dar el doctor Ocampo. Ya regresamos, nos vamos a un corte a comerciales.